Muy buenas noches, cofrades, bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión Málaga. Suena Soledad de San Pablo. Con una semana de diferencia estamos ya en tiempos de cambio. La Semana Santa vive una edad de oro en la que llama la atención lo frenético del aumento de la calidad patrimonial, de las inversiones, de los plazos. En un corto espacio de tiempo hemos visto cómo han sido presentados proyectos de diversos tronos procesionales. También esperamos la llegada de una nueva imagen titular, nuevos palios, mantos, conjuntos escultóricos. La Semana Santa de Málaga está en un momento de plena evolución. En el programa de hoy vamos a hablar con José Núñez, hermano mayor de la Crucifixión, hermandad que está inmersa en un proyecto muy grande, el de la hechura del trono de su Cristo. Unas nuevas andas procesionales que se salen de toda obra cofrade conocida hasta hoy, un diseño original en todos los sentidos de Manuel Toledano, una obra que va a dar mucho que hablar. También estaremos con Manuel Torres, hermano mayor del Descendimiento, con quien hablaremos además de su implicación en la agrupación de cofradías en el ámbito de sillas y tribunas, ahora que estamos ya en ese punto de la recogida de abonos. Y además, antes de empezar la Cuaresma, queremos dejarte con una muestra de otra de las manifestaciones culturales de nuestra ciudad, el Carnaval. De las semifinales del concurso de agrupaciones de canto queremos dejarte una letra muy especial, la que el cofrade, Miguel Gutiérrez, escribió al cautivo. Disfruta que empieza Cofradías en 7 Televisión. ¡Viva Málaga, señores! Entre las nubes más altas, y entre los rayos más leves, y entre las luces más blancas, y entre las lunas más lentas, y entre los astros más grandes, yo he visto a Dios en mi tierra. Yo le vi en las camas de hospital y en su cabecera puerto en altar. En su vieja estampa desgastada, tomando el pulso a la salud y la enfermedad. Y yo le he visto relumbrante en la cadena, de tanto peso amarrándose a la vida. Yo le he visto compasivo en los silencios, de tantos rezos susurrados escondidas. A Dios yo oriento un pueblo, con sus penas y tormentos. Caminando por la calle está su túnica indomable, enredándose a los vientos. A Dios yo oriento un pueblo, de claveles, persiguiendo sus vaivenes, de visitar los enfermos. Y yo le vi, esperando el primer amor de los nacimientos, sanando el adiós amargo de los entierros, de todo su malagueño. Y yo le vi al Dios que custodia el alma a los pobres hombres, al Dios que habla por su nombre a los hombres pobres, al Dios humilde y de barrio, mi cautivo trinitario. Hoy, como os decía al empezar, hemos estado una semana sin programa, una semana en la que hemos estado fuera de pantalla, porque en realidad también hemos estado disfrutando de esto que acabamos de escuchar, del Carnaval de Málaga. Jaime Moreno, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Buenas noches. Hemos escuchado una letra escrita por un cofrade, Miguel Gutiérrez, hermano de la Esperanza, pregonero de la Juventud Cofrade, una letra carnavalera dedicada al cautivo. Una letra que ha causado impacto dentro del mundo carnavalero y del mundo cofrade, que tan unidos están, además, en esta ciudad. Y que viene a ser como la medicina de Dios, ¿no? que aplica el autor, que es médico, a esta letra, y donde, desde su prisma y sensibilidad, pues explica lo que es el fenómeno del cautivo dentro de Málaga y de su barrio.
Efectivamente. Tú estuviste, Manu León, buenas noches, en esa semifinal también. Sí, la verdad que la letra de Miguel Gutiérrez para su comparsa Ciudad del Paraíso pues dejó un sabor de boca al teatro y a todos los cofrades carnavaleros que excelente, ¿no? La verdad que se vivió allí una semifinal con una comparsa cofrade maravillosa. Yo creo que ha trascendido incluso el mundo carnavalero, ha llegado a ese mundo cofrade, por eso queríamos compartirlo contigo, para que vieras pues esas letras, esa música que más allá de la Cuaresma, más allá de la Semana Santa, pues también tenemos presente en nuestra ciudad. Nosotros vamos a empezar este tiempo de tertulia, repaso de actualidad, con la parte cultural. Vamos a empezar hablando del quinario que se celebraba la pasada semana en la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria, el quinario en honor al Señor de la Humildad. Jaime, un quinario, bueno, pues que siempre presenta una fisonomía, una estampa muy similar, con esos grandes grupos de cirios y el Señor. Bueno, pues poco hay que decir de la calidad artística de esa talla. Sí, una estampa clásica que se va repitiendo y se va, digamos, casi estandarizando en los cultos a las imágenes cristíferas, ¿no? El dosel de fondo, dos grupos grandes de cirios y el Señor pues elevado y con una visión pues muy notable y muy sobresaliente dentro de todo el conjunto, el aparato barroco que se monta para el culto. Sí, ¿no? Es evidente que la figura del Cristo de la Humildad que tallara Francisco Buiza es auténticamente maravillosa y sorprendente, y verla en cualquiera, ya sea en su altar sin aparato barroco o sea en su quinario, siempre es un placer. Es la gran diferencia, o es una de las diferencias que encontramos con respecto al quinario de la Humildad, al del triduo de los estudiantes, similar conformación, dos grupos de cirios, claro, la imagen del Señor coronado de espinas, sentado, con el ropaje tallado, es muy distinto, pero como decía Jaime, nos encontramos con dos montajes, con esos aparatajes barrocos similares, ese dosel de fondo, esos dos grandes grupos de vela, bueno, ese triduo de estudiantes que se celebró también la pasada semana, terminó el domingo en la iglesia del Santo Cristo. Sí, un quinario de la Humildad que hemos comentado, comenzó el lunes 17 y terminará el viernes 21, en horario de 7:15 de la tarde a 8:15, y el trío de estudiantes, pues como ha comentado Frank, que terminó ayer y que dejó pues una estética muy parecida y muy acogedora a la hora de recibir al titular cristífero de cada hermandad. Llama la atención esa deslocalización de las imágenes en una iglesia tan peculiar como es esa antigua iglesia de la Compañía de Jesús, el Santo Cristo, con esa planta circular. Sí, es totalmente circular. Vamos. Exacto, estaba pensando los ángulos, los leves ángulos que tiene, pero claro, arriba en el cupulín se ve claramente que la planta es pretendidamente circular. Haciéndose eco de los templos clásicos antiguos, o templos rotondos, ¿no? También llamados, tenemos como ejemplo paradigmático el Panteón de Agripa en Roma, pues a partir de ahí la tradición arquitectónica cristiana recuperaba esa forma, en principio para el uso de templos para mártires, los martiriums, y luego llegó al templo, digamos, clásico, habitual, de post-tridentino. Tenemos, por ejemplo, San Francisco de Grande en Madrid como otro gran ejemplo de templo redondo, templo circular, que dan una visión muy diferente. Lo que tú has dicho, no es fácil ajustar un culto a un espacio tan peculiar, pero bueno, Estudiantes ha demostrado, tanto en el triduo que tuvo la Virgen durante la festividad de la expectación, de la esperanza, y ahora con el triduo del Cristo, que se puede diseñar un aparataje estupendo para rendir culto al Señor en este caso. Como último conjunto de cultos nos vamos a San Felipe Neri, una celebración, la del quinario del Divino Nombre de Jesús Nazareno de la Salutación, que sí acabó este pasado domingo día 16 si no me equivoco. Bueno, pues también con esos grupos de vela, pero en este punto llama la atención pues la presencia de la Señora del Patrocinio, de San Juan Evangelista, digamos que es un altar de cultos donde se incluyen esas otras imágenes titulares. Sí, aquí también vemos un ejemplo de cómo la cofradía pues ha sacado dentro de la parroquia de San Felipe un espacio dedicado a los tres titulares de la hermandad, en el que aprovecha el altar de San Felipe de una manera pues con mucho espacio, en el que resaltan tanto los tres, quizá la Virgen queda un poco más abajo, se tapa un poco lo que son los cirios, pero se destacan los tres focos importantes, los tres titulares, de una manera muy visible y que también muy cercana al cofrade que va a San Felipe para este quinario. Ahí llama la atención, bueno, pues esa conformación efectivamente
el antepenúltimo día de triduo, el viernes 14, además la Cofradía de Salutación celebró un cabildo, el cabildo ordinario, en el que por unanimidad se aprobó pues nombrar a Antonio Joaquín Dube de Luque como hermano honorario, hermano de honor, a título póstumo, autor de las imágenes titulares de esta cofradía. Jaime, pues una cofradía con la que tuvo mucha relación, como nos contó aquí Manuel Calderón, su hermano mayor, en programas pasados. Si alguna cofradía ha tenido en los últimos tiempos relación con Antonio Joaquín Dube de Luque, sin duda alguna esa es la Salutación, que le hizo partícipe de su patrimonio, ofreciéndole pintar el paño de la Verónica que realizó Antonio Joaquín Dube de Luque, y que ha diseñado también bastantes piezas o algunas piezas dentro del ajuar de la hermandad, o de piezas de culto de la hermandad, y que es autor pues tanto de su titular cristífero como de la Virgen, como del misterio, y exceptuando creo el San Juan, que es de José Antonio Navarro Arteaga, todas las demás imágenes son obras de Antonio Joaquín Dube de Luque. Si pasamos ya de este punto cultural y nos vamos a la parte patrimonial e incluso a hablar de actualidad cofrade, este lunes han entrado en vigor las nuevas reglas de la Hermandad de Humildad y Paciencia, de ese Señor de Humildad y Paciencia y la Virgen de Dolores y Esperanza, donde no es el hecho de la entrada en vigor de las nuevas reglas, como va a ocurrir con las 41 hermandades agrupadas que van a ir aprobando esos nuevos estatutos a raíz de las bases que ha puesto en vigor la diócesis, sino que lo importante en el caso de Humildad y Paciencia viene por todos los cambios que eso conlleva. Una modificación del escudo realizada por el cofrade David Barea, unas túnicas nuevas para los hombres de trono del Señor con el escudo bordado, y el estreno de la candelería que veremos este domingo de Ramos en su primera fase. También se presentó el diseño de Curro Claros para el nuevo hábito penitencial de los penitentes, de los nazarenos de esta hermandad de Calle La Unión, nuevos ciriales, nueva peana para la Virgen también de Curro Claros. La verdad que una renovación profunda la que está llevando a cabo Antonio Río, incluyendo también, por ejemplo, algo tan nimio como puede resultar el cambio del color corporativo del cordón de la medalla, que toma también ese color carmelita que viene además avalado por ese nuevo título que se incluye en el título oficial de la hermandad, un título, el de Carmelita, que le fue concedido a esta cofradía en el año 2018. Muchos cambios. Muchos cambios y todos como muy seguidos, ¿no? Sí. Cosa que lo hace bastante menos traumático. Si hemos decidido dar otra impronta a la hermandad, ajustarla a un perfil que queremos más adecuado a nuestra forma de ser, vivir y sentir la hermandad, pues qué mejor que plantearlo casi todo de golpe, ¿no? Sí, muchos cambios y desde mi punto de vista pues todos muy acertados, y sobre todo teniendo como leitmotiv o base ese seguir la estela carmelita en los tonos, en los colores, en el hábito, en la heráldica y bueno. Es algo, Jaime, que yo no sé si tú lo ves así, que podría haber sido desde el principio, pero por el contexto y la coyuntura del momento de los inicios de la hermandad no pudo ser. Y parece que esta nueva etapa en la que Antonio Río ha tomado mando en plaza, pues como dices, es ahora o nunca, y es ahora todo. Sí, cosa como decía Ortega, yo soy yo en mis circunstancias, y tal vez se hayan dado en este momento las circunstancias adecuadas para poder emprender todo este tipo de reformas que, hay que recordar, acabará en un plazo, en un periodo, en diciembre del año que viene con la realización del nuevo titular de cristífero de la hermandad. Y además ya sabemos que habrá, después de todo esto que estamos viendo, que es una candelería, que no es poca cosa, juegos de ciriales, nueva peana para la Virgen, además de una originalidad importante. El siguiente paso, ya nos lo contó aquí Antonio Río, es la hechura del trono del Señor que está diseñando Fernando Prini, con lo cual las miras de esta Junta de Gobierno de Antonio Río no están puestas en los 4 o en los 8 años que pueda estar como hermano mayor el de turno. Hay, desde mi punto de vista, una cosa muy interesante, lo hemos dicho antes, pero yo quiero recalcarlo, y es el hecho de, al emprender todas estas reformas de un
de una sola vez o de un solo paso, prácticamente lo que vas a conseguir es darle una homogeneidad absoluta No cabe duda. al cortejo cuando salga a la calle y tener una idea de conjunto bastante sólida. Entonces creo que desde este punto de vista es un acierto. Decir también, por último, que la peana se va a estrenar en su primera fase de carpintería. Exacto, sí. Hecha por los talleres de Verdugo. Efectivamente, la carpintería de Verdugo, lo que vamos a ver en su primera fase también es la candelería del trono de la Virgen de Dolores y Esperanza, bajo diseño de Curro Claro, realizándose y acabándose de terminar esta primera fase en el taller de Miguel Ángel Martín, Orfebrería Montenegro, en Fuengirola. Y bueno, también esa novedad y ese cambio cultural que pretende incluir también esta cofradía, ya se ha hecho en algunas otras antes, que es esa posibilidad de adquirir en propiedad el hábito de nazareno, que es algo a lo que en Málaga pues precisamente no estamos acostumbrados a la tranquilidad o a la facilidad de que las hermandades ponen a nuestra disposición las túnicas. Quizá el momento que vive la Semana Santa de Málaga, y aquí si queréis abrimos un poquito de tertulia, el momento que está viviendo la Semana Santa de Málaga es precisamente el propicio para este tipo de medidas. Tenemos, y en el caso de Mil de Paciencia, gracias a Dios, unas nutridas filas de nazarenos. Quizás es el momento de que cambiemos esa idea, que las hermandades puedan invertir en otros elementos patrimoniales y no específicamente en el hábito de los nazarenos. No sé cómo lo veis. El hábito de los nazarenos, el adquirirlo en propiedad, pues es una facilidad tanto para el grupo de albacería de una hermandad como para el propio hermano. Ya no solo por la parte de tesorería de una hermandad de no tener que hacerse gastos, sino porque el grupo de albacería, pues al final es verdad que una carga de trabajo durante todo el año, tener que un plazo de devolución de túnica, llevar la tintorería, traerla, plazo de túnica. En el momento en el que tú la tienes en propiedad, pues un trabajo que se ahorra tanto el hermano como el grupo. Es un gasto de tiempo más que de dinero en muchas ocasiones. Claro. Hermandades que ya tienen su patrimonio más que consolidado y amortizado, pues no tiene más historia, pero... Y que también es bonito para el cofrade, ¿no? Pues durante el año tener la túnica que tú has lucido durante... o que te ha, que ha y sido es siempre puesta. una fuente de financiación. Claro. En este sentido, retomar esta idea me parece muy interesante. Siempre ha habido dos formas de que el hábito pertenezca a su hermano. Una, los famosos fastuosos años 20, con los suntuosos desfiles procesionales que los hermanos subvencionaban su propio hábito, porque estábamos hablando de cierto poderío económico por parte de algunas familias que ostentaban los puestos de responsabilidad dentro de las juntas de gobierno, pero hay otro que es mucho más interesante y es el símbolo de pertenencia. Exacto. Que el adquirir el hábito es porque ese es mi hábito con el que me identifico y el que yo quiero llevar. Y el que voy a llevar todos los años que Dios quiera. Exacto, y creo que en este caso va muchísimo más por ahí y creo que es una idea fantástica que ojalá se abunde y se repita en muchas hermandades. Y símbolo de herencia a lo mejor para futuras... También, esta es la túnica que llevó mi padre, que Correcto. llevó mi abuelo, efectivamente. Esto, bueno, pues como digo, desde mi punto de vista estamos viviendo una época dorada, como decía en la introducción del programa, estamos en la edad de oro de la Semana Santa de Málaga, en cuanto a patrimonio, en cuanto a participación, y quizás este es el momento de hacer estas cosas. Seguimos avanzando en la actualidad. El Cabildo de la Hermandad del Rescate ha aprobado que don Enrique Gutiérrez Carrasquilla sea el restaurador que lleve a su taller al Señor del Rescate, obra de Castillo Lastrucci, y que además me ha llamado mucho la atención. La propia hermandad ha publicado una serie de fotografías en su página web donde se ha ido viendo la evolución física e incluso de color que ha ido teniendo el Señor del Rescate. Claro, tiene mucho que ver también la luz de cada fotografía, pero la fisonomía del Señor, que en los últimos tiempos pues parece que está algo más deteriorada en su policromía, y que por fin, después de la Semana Santa, Enrique Gutiérrez Carrasquilla va a acometer esta restauración. El mundo de la restauración tiene muchas particularidades. En el caso del Rescate la estamos viendo, y es que cuando se hicieron las imágenes actuales, algunas son muy antiguas, pocas, pero otras, la mayoría proceden de posguerra, pues a lo mejor los materiales no eran los más adecuados y bueno, los pigmentos usados muchas veces tenemos que ser conscientes de que con el tiempo viran a otros colores. Se produce, digamos, una rareza visual, ¿no? en los tonos, en las luces, los juegos de luces y sombras, y se está procediendo por muchísimas hermandades a recomponer y a reestructurar y a reorganizar, digamos, desde la restauración, toda esta imaginería. En el caso del Rescate, pues se ha hecho más que notable, sobre todo a partir de las pruebas que ya vimos todos por redes sociales que le habían practicado al Señor, y en las manos de Gutiérrez Carrasquilla, pues
no hay ninguna duda de que está en buenas manos. en una mano inmejorable. Ahora, sorprende que hace un año fuera Manuel Martín Nieto quien restaurara el grupo escultórico y ahora se haya optado por otro nombre. Quizá, bueno, no es lo mismo una imagen titular que una imagen de misterio, es cierto que son del mismo autor, con lo cual, bueno, hubiera estado bien esa uniformidad, pero cada hermandad sabe lo que tiene, como lo que hay en sus pucheros. Por supuesto, seguramente a lo mejor la imposibilidad de trabajo por parte de Carrasquilla de a lo mejor acometer todo el misterio de una vez. Seguimos con esas restauraciones, la última de una imagen titular que fue presentada en días pasados, la del Señor del Traslado, la obra de Pedro Moreira, que ha sido restaurada además con una rehechura de la policromía por parte de Francisco Naranjo, y hablamos de rehechura porque desde la propia hermandad se habla de la inexistencia de la pintura original de Pedro Moreira, de la repintura de Israel Cornejo en la última restauración que se llevó a cabo, con lo cual el cambio en cuanto a color, bueno, pues es llamativo. Las imágenes que ha subido la hermandad han sido todas sobre fondo negro. Yo te invito a que vayas a San Pablo a verlo. El señor, desde mi punto de vista, ha salido ganando y mucho con esta restauración. Pues yo creo que a lo mejor la palabra es restauración, modificación. El señor ha ganado, ha cambiado en estética, en calidad a lo mejor también, pero sin duda el señor, pues las imágenes que propiciaban en redes sociales del antes y el después ha cambiado un montón, tanto en el color de la policromía como en una mayor cantidad de sangre en el rostro, sobre todo en la parte de la frente, y yo, pues igual que tú has comentado, creo que el señor ha salido ganando su estética claramente. Sin ánimo de profundizar mucho más de lo que vemos, porque particularmente yo desconozco la memoria de restauración y no sería procedente a lo mejor entrar más allá de lo que se ve visualmente. Hay una cosa que está muy clara y que es evidente, y es que la pintura de Moreira ya no existía. Entre la restauración muy cercana a la hechura del Cristo de Pedro Pérez Hidalgo y la de Israel Cornejo a principios de esta década, la pintura de Moreira había desaparecido prácticamente en su totalidad, y el informe presentado en el obispado decía que de no encontrar posibilidad de recuperación de la pintura de Moreira, se procedería a la reintegración polícroma de la obra. Y si hubiera habido de por medio otro restaurador, pero es que un restaurador como Naranjo, que hace poco más de un mes recuperaba la policromía original de la Virgen de Consolación y Lágrimas, los criterios de restauración de Naranjo son sobradamente conocidos, son tremendamente pulcros, con lo cual poco podemos decir respecto a esta recomposición pictórica o de color. Bajo ninguna casuística nos vamos a plantear la profesionalidad de Naranjo en este sentido. La restauración tiene una polisemia que incluye muchísimas maneras de actuar, depende de los análisis y los diagnósticos, y en este caso se ha optado por este tipo de intervención que bueno, ha podido causar a lo mejor cierta sorpresa, pero que estaba no solo aprobado por la hermandad, sino también comunicado al obispado de las intenciones que se tenían. Seguimos avanzando, nos quedan dos elementos más que hablar de actualidad. Nos vamos a la presentación este pasado fin de semana de la banda del maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración dentro de la Fundación Enrique Navarro. Un nombre larguísimo, pero en esencia es lo que es la banda de la Expiración, y esa refusión después de aquella separación que hubo hace años de la banda de la Archicofradía de la Expiración, la creación de la nueva banda del maestro Eloy García. Pues el tiempo ha vuelto a poner en el mismo cauce a estos músicos, a estos hermanos de la Expiración, que la gran mayoría de ellos, si no todos, eran hermanos de esta archicofradía, y pues es una realidad que tenemos una nueva banda de música que viene a ser la unión de estas dos bandas, que además tiene un proyecto importante de futuro, Jaime, como nos contó Manuel Corcelles, hermano mayor de la Archicofradía de la Expiración, en aquel programa de inicio de año. El pasado 15 de febrero tuvo lugar la puesta de largo de esta nueva banda, que no deja de ser un reencuentro de una parte de la antigua banda con la que era la banda actual de la Archicofradía de la Expiración,
y que dejó gran sabor de boca en la iglesia del Sagrado Corazón, donde tuvo lugar el concierto. Interpretaron 8 marchas y bueno, estamos hablando de que ha pasado a ser pues una de las bandas con más componente y más numerosa de la Semana Santa, y a la que yo particularmente y personalmente le auguro un buen futuro, tanto en lo musical como en lo institucional. Bueno, a Manu no le vamos a meter mucho los dedos con esto, porque la banda de la Aspiración salía detrás de la Virgen de tu cofradía, detrás de Mayor Dolor. Sí, bueno, al final es verdad que las bandas pues vienen en una cofradía, y más en estos últimos años que hemos visto, y no va más allá. Al final y al cabo hay una buena relación y ya está. Pues vamos a terminar con otra cosa que te afecta, Manu, que es que mañana jueves, esto sería agenda, pero vamos a darlo aquí en esta parte de noticias, mañana jueves se inaugura el tercer curso de Gestión Integral y Jurídica de Hermandades y Cofradías, ese curso que lleva a cabo pues con la dirección de Paloma Saborido y gracias a la organización de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la agrupación de cofradías, la Fundación Cajasur, un curso que por tercer año consecutivo se oferta, que por tercer año consecutivo se queda sin ese número de plazas, está ya cubierto, con lo cual seguimos con esa formación. Tú vas a estar este año en el alumnado, ¿no? Sí, yo lo único que me voy a quedar con una frase que dijo Paloma Saborido, es que los universitarios no tienen ningún pudor en decir yo soy cofrade. Eso es importante, porque en épocas pasadas era más complicado. Pues Jaime, nos vamos a ir primero con la agenda, después con tu lanzada, y vamos a volver después con una persona más en esta mesa. Vamos a hablar con José Núñez. Nos vamos con la agenda también, Manu, luego seguimos contigo aquí. Muy bien. Nos vamos, escuchamos esa agenda, escuchamos la lanzada de Jaime Moreno y en un momentito estamos de vuelta contigo. Buenas noches. El mundo actual se percibe en gran medida bajo los parámetros que dicta la cultura visual. Consumimos imágenes que distribuimos masivamente y con gran rapidez a través de las nuevas tecnologías, creando en el receptor una idea tan inmediata como aparente de lo que vemos. El mundo hoy discurre a golpe de impactos visuales, pero los caprichosos cofrades tenemos a las imágenes de culto en otro mundo. Sí, a nuestras imágenes de culto las alojamos en el mundo de lo inmutable y de lo permanente. Tal vez porque pertenezcan al territorio de lo sensible, al de los afectos y al de la memoria. Y esto no nos permite usar el juicio ante cualquier tipo de cambio o transformación. En poco tiempo y de la mano de un mismo autor, de un mismo técnico, de un mismo artista, hemos visto 3 intervenciones que han puesto de manifiesto la pluralidad de significados del verbo restaurar. Desde la reparación de daños mínimos en la Virgen de las Penas, pasando por reponer la historia y la memoria en la talla de Consolación y Lágrimas, hemos llegado a la reforma y modificación del Santo Traslado. Cada una de estas intervenciones ha seguido el mismo método científico de análisis, diagnóstico e intervención, y se escapa al entendimiento, en algunas ocasiones, que cada enfermedad requiere de un tratamiento diferente dentro de criterios escrupulosamente técnicos y científicos. La cultura de la inmediatez suele atropellar con excesiva frecuencia a la prudencia, y es que valorar algunas imágenes sin las herramientas del conocimiento, sin la base argumental y descriptiva de la intervención, rara vez puede producir una reflexión acertada y brillante sobre lo que contemplamos. Hace 11 días presenciábamos y veíamos y se publicaba el proyecto del nuevo trono del Señor de la Crucifixión. Un trono que ha dado muchísimo que hablar, que va a dar muchísimo que hablar, que hay muchísimo escrito
sobre él, porque la memoria de realización de Manuel Toledano no ha podido ser más exhaustiva. Y para eso, para poder hablar de ese trono, para poder hablar de otras muchas cosas de la actualidad, tenemos hoy con nosotros a Pepe Núñez, José Núñez, hermano mayor de la Crucifixión. Muy buenas noches. Buenas noches. Eres hermano mayor desde el año 2014, hermano de la cofradía desde el año 95. Cuando empezaste a ser hermano mayor tenías muchos deseos, muchas propuestas, y que parece que en el caso del trono del Cristo, la renovación patrimonial de las túnicas de Nazareno, los columbarios ya en marcha, has ido dando todos esos pasos. A ese logro del trono, de las túnicas, también podemos incluir ese altar mayor de la iglesia del Buen Pastor y también, por supuesto, esa renovación que hay de puertas para adentro en la Casa Hermandad. Hay algunas cosas de las que hablaremos que todavía tienes pendiente, como es la participación de la cofradía y la inclusión de la hermandad en la Fundación Corinto, pero sin embargo sí participáis activamente con la Cáritas de la parroquia, con las necesidades del barrio, con lo cual, Pepe, vamos a hablar contigo largo y tendido hoy. Para eso tanto Jaime como Manu vamos a estar esta noche hablando contigo, empezando por algo sencillamente único, como es la presentación del diseño de un trono, la presentación de un proyecto de hermandad a medio plazo. ¿Cómo fue ese acto de presentación del trono? ¿Cómo ha asumido y acogido la cofradía? Porque presentasteis al Cabildo el jueves, el viernes lo presentasteis a la prensa. ¿Cómo crees que ha sido esa presentación y la repercusión que ha tenido a posteriori el trono? Bueno, pues la presentación fue un acto muy emotivo, muy largo, porque se nos hizo también un poco largo en el sentido de que había mucho que explicar y había mucho que comentar, y es verdad que Antonio Fernández Parada pues hizo una presentación exhaustiva de lo que era el trono, y la verdad que fue un acto muy bonito para nosotros, ¿no? Conseguí que viniese Manuel, que estuviesen allí Raúl y estuviese José María Ruiz Montes. Lo de Manuel pues cuesta más, porque a Manuel no le gusta tampoco los focos y los flashes y estas cosas. Y la verdad que fue muy emotivo, porque estuve todo el rato al lado de él y era bonito verlo emocionado, ¿no? con todo esto. Yo cuando pude hablar con él, y ahora abrimos ya la mesa cuando queráis, aquí no hay que darse ya paso, yo me quedo con ese momento una vez terminado el acto de presentación en el que Manolo Toledano Gómez hablaba de Manuel Toledano Vega, de su padre, y decía: yo vengo aquí a culminar, a mejorar, a hacer algo que mi padre no pudo hacer. Efectivamente, así es, y eso es algo que él lleva dentro. Además, como tú bien dices, nos lo dijo allí en la reunión que tuvimos a posteriori de la presentación, y bueno, él quiere de alguna manera pues resarcir aquello que en su momento no se pudo hacer, y en ello está, ¿no? Bueno, pues Jaime, Manu, cuando queráis, Pepe está aquí para hablar con nosotros. Por seguir el hilo del discurso, estamos hablando pues de la recuperación de una historia que se quedó en un tiempo y que, bueno, que hace unos años, nos vamos hacia atrás, vamos a intentar hacer una labor retrospectiva, pues Manuel Toledano, que diseñara el actual trono del Cristo de la Crucifixión y lo tallara su padre. Pues hace unos 15 años, más o menos, en torno a 2005, Manuel Toledano se empieza a plantear pues el diseño y la obra actual, ¿no? Comienza esta larga historia. ¿Es la cofradía la que va al autor? ¿Es el autor el que va a la cofradía? ¿Cómo es la génesis de este proyecto? Yo creo que es algo mutuo entre hermandad y autor. O sea, llegamos un día que estamos allí en el taller y empezamos a comentar sobre el trono actual, sobre el futuro y demás, y bueno, y llegamos entre todos pues a la conclusión de que algo había que hacer. Y a partir de ahí, Manolo pues empieza a darle vueltas a un futuro proyecto. Es verdad que este proyecto, pues en principio, pues ¿cómo te diría yo? Es como si te digo que Miguel Ángel en su momento, para hacer una escultura o para hacer un cuadro, pues tiró 500 bocetos, ¿no? Pues a Manolo le ha pasado exactamente lo mismo. Manolo hacía una cosa, no le terminaba de convencer, a nosotros tampoco, hacía otra, no le terminaba de gustar, y así hemos ido hasta que al final
pues como, no sé, si habéis visto la película Salvando las Distancias, El tormento y el éxtasis, pues el autor le llega esa inspiración, le llega ese momento de decir, esto es lo que queremos, esto es lo que voy a plasmar, y eso es lo que Manolo ha plasmado. Le ha costado también años de estudio, de investigación, porque además me consta yo muchas veces que lo he llamado por teléfono, pues a lo mejor lo he pillado en Italia. ¿Qué haces en Italia, Manolo? Pues mira, me he venido a ver un concierto, pero también me estoy documentando para el tema del trono, ¿no? Y eso le ha costado tiempo. Además Manolo es una persona que aunque tenga muchos conocimientos, sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando hasta que al final llega a una conclusión, ¿no? Hablaba breve de la película de Charlton Heston y Harrison Rex, me parece que era. Sí, el Papa, del Papa Rex Harrison. Exacto, del Papa Sixto, que fue el que construyó la Sixtina. Entonces estamos hablando de un periodo largo de creatividad muy grande, esperando, digamos, la musa o la inspiración o lo que tenía que llegar, y podemos, digamos, establecer ahí ese tiempo, ese largo tiempo que ha tardado en madurar la obra y en estamparse paralelismo entre, de una forma definitiva, ¿no? Efectivamente. Por seguir y por llegar hasta el presente, y luego te vamos a dejar con Manu. Ese proyecto, que era una nebulosa, se condensa, digamos, formalmente, y además lo cita y lo fecha, lo data con una exactitud total, el 8 de octubre de 2019, donde Manuel Toledano pues plasma un dibujo muy aproximado al resultado final. ¿Quiénes ven ese proyecto y qué sensaciones despierta cuando os lo muestra? Pues ese proyecto, en principio, la única persona que lo ve soy yo. Porque Manolo me llama una tarde y me dice, ya lo tengo, vente al taller que lo vamos a ver. Y las sensaciones fueron, ¿cómo te explicaría yo, no? Es decir, esto es una completa locura de lo que yo estaba viendo allí, ¿no? Esto era pues algo que se escapaba incluso a mi comprensión de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y en principio el único que lo vio fui yo. Sí, posteriormente tuve la oportunidad, porque además Manolo me lo pidió así, de que la Junta de Gobierno pues fuese una tarde allí al taller a ver el primer boceto, que no era ni lo que se ha presentado ahora, o sea, era algo más rudimentario, y las sensaciones de la gente fueron espectaculares. O sea, a la gente le gustó el proyecto, le gustó lo que Manolo planteaba, y en esas estamos, ¿no? Podemos usar el revolucionar, ¿no? Sí, perfectamente, no estar lejos de la realidad. Y José, una vez que ya se presenta después del 8 de octubre, que ya se plasma el diseño final y actual, que como todo el mundo sabe, pues se distancia de una manera sobresaliente de todo lo plasmado en el mundo cofrade, ¿cómo han reaccionado los hermanos en general de Crucifixión a este proyecto que sí se ha presentado ya definitivamente? Pues mira, yo respecto a eso tuve en su momento una conversación con Manolo y yo le decía, digo, nos van a llamar en cierta manera locos, ¿no? Y a mí me sorprendió muy gratamente, primero, que a los hermanos de la cofradía les ha gustado el proyecto. No he escuchado por parte de los hermanos, y tú estás en la hermandad también, no he escuchado ningún comentario al respecto de que no le gustase algo más o le gustase menos, sino que le gustaba en conjunto. Y luego me ha encantado la reacción, que era lo que yo en cierto modo pues más le podía tener algo de reticencia, la reacción del público en general, de las redes sociales, de todo el que ha visto que hay algo que es diferente, que es distinto, y que además creo que en los tiempos que corren es necesario para dar el mismo mensaje que venimos dando durante siglos, pero algo más moderno, ¿no? Algo más actualizado. Llama la atención, aunque no mucho, porque Manuel Toledano es un tipo joven, pero es un tipo tremendamente creativo, original, como hemos visto en esta obra. Manuel lleva mucho tiempo trabajando, y además trabajando a horas y a deshoras, sí, en otros proyectos. El más reciente, el Trono de la Virgen de los Remedios, el Trono del Señor de la Redención, ahora con el Trono de la Sentencia. Ha trabajado en muchos proyectos, pero en este caso es Crucifixión, y él quienes decidís que este sea su primer conjunto para la ciudad, es decir, diseño,
ejecución, entiendo incluso que dirección de Dirección obra, también, porque todo. la elección de los autores, Berzosa, José María, Paco López para la carpintería, seguro que ha sido cosa suya. Sí. ¿Cómo en esa distancia corta en la que Manolo tanto disfruta, cómo está el autor? ¿Cuáles son sus propias impresiones de lo que habéis hablado vosotros con él? Pues Manolo, bueno, creo que os lo he comentado antes fuera de micrófono, ¿no? Manolo se siente como George Harrison cuando abandonó los Beatles y por primera vez presentó su primer disco, que fue número 1 sin Paul McCartney, sin John Lennon y tal. Y así se siente. Él está muy, muy orgulloso, muy convencido de lo que está haciendo. De hecho, quien fuera a la conferencia escucharía que el mensaje que va en nuestro trono no se acaba ahí, sino que necesita de 2 obras más para poder completarlo. Y ya te digo, yo creo que él está encantadísimo, de hecho está deseando terminar Flecos para poder empezar con él, ¿no? Y una cosa que llamó especialmente la atención, una memoria de muchísimas páginas, un acto de presentación con un profesor de Historia del Arte, con Leopoldo Guerrero, ese dibujo, y nos llama la atención que no se presentara nada más que el dibujo frontal, no hay un dibujo lateral, a pesar de que se entiende, se ve la planta, se entiende cómo va a ser, pero ¿cuál es el motivo de que no haya un diseño lateral? Pues el motivo es que lo está dibujando y el motivo es que él dijo ahora o nunca, se presenta ya. Y entonces yo Porque si no es capaz de volver a cambiarlo. Cuando a mí el artista me dice ahora, yo obedezco y digo es el momento. Nos fijamos ahora mismo en pantalla, fíjate que ahí se ve la perspectiva de cómo va a ser ese, bueno, ya estamos viendo de nuevo el frontal, de cómo va a ser, de cómo van a ser las formas de ese trono, ahí lo vemos de nuevo, de la profundidad que tiene. Luego veremos más adelante esa planta, lo veremos en esa imagen cenital. Nos permiten ver que aparte del tratamiento del dibujo, que me Ahí parece vemos la planta. auténticamente soberbio, hay un esfuerzo y un virtuosismo en el tratamiento de la perspectiva, porque intenta girar los elementos de forma que los salientes laterales que estamos viendo en la planta se vean desde el frontal, porque son asumibles a la vista cuando se mira el proyecto de frente, ¿no? Esto que parece un detalle nimio, estamos hablando de un virtuosismo y de una complejidad a la hora del dibujo y de la perspectiva cónica muy, muy difícil de ejecutar. Y bueno, Manolo ha demostrado de nuevo también el virtuosismo en este tipo de uso de la perspectiva, ¿no? Por seguir avanzando, y nos vamos a encontrar con muchas ideas absolutamente extraordinarias, ¿no?, dentro de todo el proyecto. El bucráneo del frontal que acabamos de ver, el orbe como base de todo el conjunto, las tulipas en azul de Murano, una historia, una evocación veneciana, ¿no?, el pirograbado como técnica que va a ejecutar Raúl Berzosa con unos motivos y una escena, creo que casi todas son bíblicas, aunque hay alguna mitológica, me parece también. Sí. Hasta incluso la madera natural, esa lámina de madera natural sobre los varales, que va a intentar dar una uniformidad desde arriba, ¿no? Está estudiado toda la apreciación del conjunto desde todas las perspectivas, ¿no? ¿Cómo se digieren tantas novedades, por un lado, y por empezar a pasar de la forma al contenido, cómo se puede transmitir al cofrade medio un discurso tan elevado, tan instruido y con una forma, en muchos casos, tan ajenas al procesionismo habitual? Pues te vuelvo a comentar un poco como te he contestado antes a la otra pregunta, ¿no? A mí me ha sorprendido la reacción del cofrade en general. Nosotros pensábamos que un mensaje tan distinto al que estamos acostumbrados a ver iba a chocar muchísimo con valga la reincidencia, con lo que habitualmente vemos, y el cofrade quería ver algo distinto y diferente, que es lo que está viendo, ¿no? ¿Cómo se le transmite? Pues mira, pues habrá que hacer un esfuerzo pedagógico, tanto por parte de la hermandad como por parte de los medios, que serán los que nos ayuden a poder transmitir esto, porque es verdad que el trono va a invitar a la contemplación, no solamente de la imagen, sino que cuando lo tengas delante parado, querrás ver y observar absolutamente todos los detalles. La hermandad también editará en su momento pues un libro con todo lo que esto conlleva, porque no es fácil, evidentemente, explicarlo todo, ¿no? Si las formas del trono pues ya son originalísimas, los contenidos ya sobrepasan cualquier capacidad de comprensión a simple vista. La gramática, la dialecta, la retórica por un lado, la aritmética, la astronomía, la música y la geometría por otra.
personajes como Sífiso, Faetón y la fe y la razón escoltando el frontal. ¿Cuánta de preparación teórica, filosófica y teológica requiere la comprensión de este programa? Y sobre todo, ¿los cofrades estamos preparados para un mensaje de este calado? Yo creo que estamos preparados, porque además llevamos tiempo y si nos damos cuenta, la Iglesia últimamente está intentando actualizar de alguna forma el mensaje. Creo que lo dije, no sé si fue en otra entrevista o en alguna conversación que he mantenido, Manolo en este sentido utiliza caminos viejos para la nueva evangelización. Al final tenemos que ver que el trono está basado en una encíclica de San Juan Pablo II que se llama Razón y Fe. Al final, de alguna manera, todos queremos saber, todos queremos comprender, todos queremos llegar a ese conocimiento de nuestra fe y de conocer a Dios, pero de alguna manera todo nuestro conocimiento, todo lo que choca con el hecho máximo de la crucifixión, ¿no? Pero yo creo que sí, que de alguna manera sí vamos a conseguir que el cofrade medio entienda el mensaje, porque además, repito, creo que va dirigido en el camino que está abriendo en cierto modo la Iglesia de modernizar un poco, y aunque, como ya he dicho antes, sean caminos viejos que vamos a utilizar para esta nueva evangelización, al final iremos entendiendo, iremos comprendiendo, porque al final la retórica, las matemáticas, la música, eso es fácilmente explicable, fácilmente entendible, aunque vengamos de la mitología y vengamos de la filosofía y demás, pero yo creo que sí. Me atreví a resumir muchísimo una conversación que tuvimos Manuel Toledano y yo para la página del periódico del viernes, el día en que se presentaba el trono, y por lo que él comentaba, por lo que él hablaba, incluso él lo decía, pero no quería dejarlo en algo tan básico como el trono representa los límites del conocimiento humano. Es un resumen, pero es un resumen tremendamente básico. Este trono requiere de un comentario crítico en profundidad, un comentario filosófico, religioso, artístico. Esa memoria, para quien pueda, la habéis publicado está publicada en la página web de la Hermandad, todo aquel que quiera puede acceder a ella. Es muy exigente a la hora de leerla, es una memoria con muchísima profundidad. Un lenguaje muy técnico, muy profundo, pero si te paras y lo analizas en condiciones, a ver, yo no soy Hipócrates y llego a comprenderlo, ¿no? Es echarle paciencia y tiempo, y yo creo que el mensaje llegará perfectamente. Y bueno, por seguir avanzando, no hay muchas dudas de que podemos estar ante el segundo paso alegórico que hay en la ciudad de Málaga. Jaime, primero tenemos el de la aspiración, y por lo que estamos viendo, con este tenemos un segundo paso alegórico. Sí, la aspiración que sublima el triunfo de la cruz. Y bueno, el planteamiento que ha hecho Manuel Toledano en una base que no deja de ser un discurso, casi un tratado basado en la Edad Moderna, con reminiscencias medievales, con sustratos clásicos desde San Agustín hasta la mitología, para llevarnos al presente, ejemplificado en el Cristo de la Crucifixión, sobre el orbe. Pues ante todo esto que está diseñado y que está pensado, ¿qué razones podemos encontrar aún para seguir pensando en la validez del misterio proyectado por Elías Picón? Pues que al final el trono lo que trata de explicar es todas esas contradicciones que tenemos entre la fe y la razón. Básicamente. Pero no podría entenderse... Puede parecer una contradicción que un grupo que representa la pasión de Cristo con lo que va abajo, pues puede parecer anacrónico, puede parecer que no casan uno con otro, pero al final todo el conjunto lo que trata es de explicar precisamente lo que te acabo de comentar, ¿no? Pero remitiéndonos tanto a las formas como al contenido, ¿no podría entenderse que hay un choque de conceptos cuando sobre ese trono, que es un tratado iconográfico y alegórico, se representa una escena teatral clásica de la Pasión de Cristo? Porque además en todo el volumen del cajillo la escultura también cobra un protagonismo importantísimo. Sí, pero te vuelvo a repetir,
Al final hablamos de contradicciones. Sí, además el misterio se posicionaría sobre el simbólico orbe que No. de la base... El orbe ocupa el centro El orbe, y en la planta veíamos cómo tú lo decías antes, ¿no? Manolo con el frontal del trono ha conseguido crear una perspectiva en la que parece que el trono está hecho única y exclusivamente para acoger al Cristo. Es verdad que está hecho para acoger al Cristo, es verdad que es un monumento hecho por y para él. No olvidemos que también Manolo es hermano de la cofradía. El trono está hecho por y para el Cristo de la Crucifixión, y el trono está pensado, porque siempre que hemos hablado con Manolo, desde que tenemos el grupo escultórico, hablamos con él de que pensara en que el grupo escultórico tenía que ir encima del trono. Es cierto que hay una imagen que a lo mejor tenemos que repensarla. Que como se puede ver y apreciar en el grupo, pues a lo mejor el romano que está sentado a los pies de la cruz, tenemos que repensarla. Si mantenerla o si cambiarle, no sé, la postura o ver... Pero el grupo escultórico en su momento, cuando se pensó, también está hecho de forma que todo lo que tú contemples, ante todo, sea el Cristo. El grupo escultórico está hecho en forma de piramidal también, va ascendiendo, y al final lo que predomina sobre el grupo, lo que predomina sobre el trono es el Cristo. Es que no sé qué más decirte respecto de eso, porque es que siempre se ha pensado en el Cristo cuando se ha hecho el trono, siempre se ha pensado en el grupo escultórico cuando se ha hecho el trono, quizá pues los efectos colaterales, ¿no? Que tenemos que repensar una imagen. También te da la posibilidad de que con ese tipo de trono tienes que repensar muchas cosas en la cofradía, ¿no? Sí. Una pregunta muy comprometida, si el conjunto de trono nuevo, con esas líneas de fuga, esa sustancia teórica, ¿responde la actual imagen a todo este estilo, forma, iconografía que propone Manuel Toledano? Volvemos a lo de antes de las contradicciones. El trono está hecho por y para el Cristo de la Crucifixión actual. ¿Qué ocurre? Pues que si él hubiera hecho un monumento para una imagen prescindible, pues no estaríamos hablando de nada. Estamos hablando de un monumento que, bueno, puede ir lo que sea encima. Pero él en este caso ha hecho un monumento para el Santísimo Cristo de la Crucifixión, que es el que tiene actualmente la hermandad. Entonces, a partir de ahí, la pregunta... Me gusta mucho el hecho de que lo defina como monumento. Le da una dimensión realmente diferente, que es lo que ha proyectado Manolo Toledano. Es que además se va a realizar como si fuese un monumento, en el sentido de que Manolo va a tratar las piezas del trono como cuando Miguel Ángel cogía un bloque de mármol y hacía una escultura. Miguel Ángel le daba todo el mérito al mármol, él decía que lo único que hacía era quitar lo que sobraba. Manuel va a coger un bloque de madera y va a hacer las piezas del trono sin tener que añadir piezas adicionales, sin pegar piezas sobre piezas, y luego, bueno, pues en caoba, en pino de Flandes, en roble, sí, ahora darle matices distintos. Si te parece, ahora pasaremos a comentar los materiales. Yo como cofrade, y especial como hermano de Crucifixión, pues queremos ver este monumento, este altar hacia Cristo de la Crucifixión, este trono, realizado lo antes posible. ¿Hay alguna fecha cerrada para comenzar y finalizar los trabajos de talla del trono? Fecha cerrada no tenemos. No tenemos fecha cerrada, entre otras cosas porque las conversaciones que yo he tenido con Manolo, y digo con Manolo porque el que va a dirigir el proyecto completo va a ser él. Él va a encargarse de lo que tenga que hablar con José María, de lo que tenga que hablar con Berzosa y con Paco López Torrejón. Lo que hemos hablado en todo momento es que cada pieza que salga del taller tiene que ser sublime. Egoístamente, yo como hermano mayor, que llevo 6 años hablando con Manolo, pues me gustaría que para 2022 como mucho pues estuviera. Pero también lo dije en el Cabildo, esto tiene que ser un proyecto de hermandad, si no está en 2022 estará en 2025, en 2026. Lo importante es que salga a la calle y que cuando salga, salga completo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero Jaime,
Sí, tenemos mucho todavía aquí, porque has preparado una entrevista bastante de profundidad, porque es que el tema lo da, pero hay más cosas, sí, aparte sobre del todo, trono, sobre ¿no? todo por el interés de que el público empiece a entender el calado de la obra y a lo que nos estamos refiriendo con ella. Yo, por cerrar ya el tema del trono, y luego Fran da una pincelada de actualidad. Te has referido antes a los materiales que siempre serán nobles, en este caso maderas en su mayoría, quitando a lo mejor los cristales y algún detalle más que no tendrá, digamos, mucho protagonismo. Yo tengo la curiosidad de saber ese orbe base, si será también en madera y será policromado. Y bueno, has hablado también de esa obra coral, ¿no?, de los 4 artistas, artesanos y artistas malagueños, y preguntarte tanto lo de la policromía del orbe y lo segundo, si habéis pedido ya números o citas con estos autores que están bastante demandados. Eso está totalmente hablado, totalmente controlado. De hecho, repito lo que le comentaba a Manu antes, el que va a dirigir el proyecto es Manuel Toledano. La hermandad en este sentido se pone completamente en manos de Manolo. Él es el que va a tratar tanto con José María, que ya lo tiene tratado, con Raúl Berzosa y con Paco López Torrejón. Este equipo se ha demostrado que cuando han trabajado de forma coral, todos han estado en plazo y en tiempo, en ello confiamos. Y respecto del orbe, pues mira, habemos algunos que le estamos diciendo que le dé una policromía. Yo soy más partidario de las policromías del siglo XV, siglo XVI, de los mapas antiguos. Hay quien es más partidario de otro tipo de policromía. Manolo creo que está más en mi sintonía, pero en principio la idea era no policromarlo. Sí, sin duda parece que tu sintonía va mucho más de acuerdo con todos los elementos del trono. Bueno, como tenemos poco tiempo, Pepe Núñez se va a librar de la pregunta de rigor sobre el recorrido oficial, porque creemos que hay otras cosas más importantes. Desde junio de 2019 habéis cambiado al director espiritual y el párroco, Rafael Pérez Pallarés, nuevo párroco del Buen Pastor, sacerdote cofrade, pregonero de la Semana Santa. ¿Qué relación tenéis con él y en qué ha cambiado su llegada a la dirección espiritual? Pues la relación con él, yo te diría que somos íntimos amigos ahora mismo. Es magnífica. Hablamos todo. Soy probablemente la fuerza más viva de la parroquia. Hablamos todo, sí. Bueno, hay otros grupos allí en la parroquia que, como son el grupo de Mies y algún otro que hay allí, pero el de Mies sobre todo, y nosotros somos los más activos en la parroquia, evidentemente. Nosotros con Rafa desde el primer día, incluso antes ya de llegar a la parroquia, ya tuvimos alguna reunión. Y la verdad que la comunicación es súper fluida. Somos dos personas que somos más o menos de la misma quinta, él tiene 50, yo 52 voy a cumplir, y en ese sentido nos entendemos bien. Creo que estamos en sintonía. A ver, puede haber cosas en las que Rafa sea algo más valiente que yo. Él más valiente que tú. Puede ser. Eso es bueno siempre, ¿eh? Sí, no, siempre hay que tener un contrapunto, si no, malo. Y la verdad que la comunicación es fluida, que nos llevamos muy bien. Todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy en la parroquia, tanto la obra que ha hecho la hermandad, que desde el primer día que llegó él la vio bien. Ahí no, ya te digo, una comunicación fluidísima, todo perfecto. Y igual nos llamamos a las 8:30 de la mañana y estamos ya hablando, inventando cosas. Así es que además nos ha venido muy bien porque es un tío muy activo, sí, que tiene muchísimas ideas y que a la parroquia le hacía falta también, a la parroquia, a la hermandad y a los grupos que habíamos allí, ¿no? Pues nos alegramos mucho. Estáis ahora en periodo de reparto de túnicas, tallaje, el día 7 presentación del cartel de la hermandad, el día 21 presentación del cartel y pregón de la juventud, entre el 17 y el 22 de marzo quinario al Señor, con lo cual tenemos por delante, como en todas las hermandades, una cuaresma intensa. Intensísima. ¿El reparto de túnicas cómo va? Bien, hemos empezado bien, empezamos el lunes y hoy miércoles será el tercer día y la verdad que bastante bien. No tenemos ahora mismo motivos para pensar que no va a ir bien. Bien. Desde esta casa intentaremos cubrir todos los actos y con especial relevancia el del 7, El día 7. el del 7 de marzo, 21, porque tenemos aquí a un protagonista silencioso Efectivamente, de la presentación del cartel. Presenta un tal Frank Cristóforo. A medida que vayan cayendo los frailes iremos poniendo la barandilla. Nos vamos ya con esta segunda parte del programa. Pepe Núñez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por Estaremos invitarme. atentos y Cuando queráis. Ánimo con este proyecto que Va a ser largo, pero lo veremos en la calle.
Manu, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Nada, volvemos en muy poquito con Manuel Torres, hermano mayor del Descendimiento. Te vamos a dejar con unas imágenes del Señor de Crucifixión saliendo de la catedral el pasado año 2019. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y vamos a seguir en este programa Cofradías en 7 Televisión, hablando de cofradías en esta semana previa al miércoles de ceniza. El miércoles que viene ya empieza todo. Hoy terminamos este programa, en este último bloque, con Manuel Torres Telles, que es hermano mayor de la Cofradía Sacramental del Descendimiento. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, ¿qué tal? Jaime, Manuel Torres, que, bueno, además de hermano mayor del Descendimiento, tiene una presentación más larga. Bueno, sí, evidentemente tiene un currículum en el aspecto cofrade, que el que nos trae, pues bastante largo. Desde 2017, en este caso, sí es hermano mayor de la fervorosa hermandad del Descendimiento, y bueno, de la que ha sumado hace poco pues otra obligación, que es la presidencia de la Comisión del Recorrido Oficial de la Agrupación de Cofradías. Es cofrade de Descendimiento desde hace muchísimos años, ha ocupado diferentes puestos en Junta de Gobierno, también es cofrade fusionada, devoto del Cristo de Ánima de Ciego, y creo que también hay algo rociero por ahí, ¿no? También, sus padres fueron, digamos, del núcleo fundador de la hermandad de Málaga, de Almonte. Como vemos, una trayectoria cofrade bastante consolidada y variada, y que, bueno, hoy lo tenemos con nosotros pues para charlar un rato sobre esas dos responsabilidades que se afrontan en este momento. Así que buenas noches cuando quieras empezar. Buenas noches, Jaime. Bueno, el inicio del año, no ya de la Cuaresma, el inicio del año en el Descendimiento es siempre intenso, ese final de enero con el quinario al Señor, el cabildo de salida que fue hace una semana, el reparto y tallaje que comienza este fin de semana, la semana siguiente la presentación también del cartel. Está ya la hermandad... No paramos. No paramos antes, porque todavía tuvimos antes de las Navidades y durante las Navidades una segunda exposición sobre el tema de evocando las Navidades, sobre el Niño Jesús en sus distintas vertientes. Y la verdad que ha sido constante y también nos ayuda a tener la nueva Casa Hermandad. De eso hablaremos, porque la verdad que eso ha sido fundamental en la vida de la cofradía y en la proyección también de la cofradía como tal. Es muy importante, Jaime, esa Casa Hermandad, pero vámonos a la parte cultural. Sí, por retomar digamos, el inicio de año, como bien ha dicho Manolo, pues terminó con la clausura de esa exposición. Nos vamos al quinario. Y bueno, preguntarte sobre todo qué tal acogida o
digamos, participación de los hermanos ha tenido en este año el quinario. Y luego, y esto a título casi personal y como una curiosidad, he observado en unas imágenes que los santos varones luciendo galletas de santidad en sus cabezas. Sí, sí, ha sido una idea de la albacería, en este caso de la albacería de culto, de que le han querido dar ese protagonismo también a los santos varones como tal, ¿no? Teniendo en cuenta que el montaje ha sido, desde el punto de vista, bastante espectacular, dadas las dimensiones que tenemos dentro de la capilla, que es una capilla pequeñita, y se le ha dado ese resalte, sobre todo el tren de vela que se le ha puesto a ambos lados a la imagen de nuestro titular. Y bueno, parece ser que ha gustado mucho, o por lo menos ha sido un elemento que ha focalizado esa atención. ¿Tenían las imágenes la posibilidad de ponérsele esa galleta de santidad, ese halo, o ha tenido que realizarse algún tipo de intervención? No. Ha sido, digamos, una puesta solamente sin tocar las imágenes, ni mucho menos, ¿no? Ha sido una colocación superficial sobrepuesta sobre la propia imagen, y para que no tuviera ningún tipo de daño. También ha sido excepcional por el tema del culto. En Semana Santa, si Dios mediante que sea, el Viernes Santo saldrán como siempre, han salido, ¿no? Bueno, yo me imagino que esto, como los gustos va por barrio, pues que cada uno tendrá su opinión y su criterio sobre esto. Hablando del Cristo, ha venido ya el señor Pedro Manzano a hacer su revisión. Sí. Y me imagino que goza de buenísima salud, ¿no? Bien, la verdad que muy bien. Afortunadamente. Y siguen viniendo, aprovechando las exposiciones que han venido distintos escultores, que vienen de distintos puntos de Andalucía, siempre el punto de atención sigue siendo el Señor, la verdad, y la restauración tan magnífica que ha hecho Pedro Manzano en él, ¿no? Respetando incluso hasta esos pequeños, entre comillas, fallos o situación que dejó en su momento Ortega Bru en la ejecución del Señor, y la verdad que estamos contentísimos sobre el resultado. Es un auténtico ejemplo de restauración, porque por ejemplo, no ha borrado las craqueladuras que ha hecho la contracción y la dilatación de la policromía. Que es que son señas de identidad de la obra de Ortega Bru. Ha hecho simplemente lo que tenía que hacer, que es ajustar muy bien los ensamblajes, que ya sabemos que Bru no era precisamente su fuerte en lo escultórico, y por supuesto darle una limpieza de la pátina, no la suya, sino la sobrante del tiempo, de los humos y del polvo y demás. La verdad que ha hecho un excelente trabajo. Hablábamos al principio de la importancia de la Casa Hermandad. Bueno, pues por circunstancias de la vida, tanto Jaime como yo conocemos muy bien la realidad del barrio, o como diría uno de los fundadores, de la zona residencial donde esta cofradía está radicada. Es una zona pues habitada por gente mayor, por cada vez más familias, pero además la propia posición de la hermandad en esa zona de salida hacia el parque pues hacía que durante mucho tiempo haya estado un poco separada del barrio. La Casa Hermandad parece, por los actos que se están viendo, por la actualidad, por lo que hemos ido viendo con esas aperturas en cuanto a exposiciones, eventos y actos que organizan los vecinos allí, ¿ha supuesto realmente esa comunión o ese acercamiento del barrio hacia la...? Pues la verdad que sí, Fran, la verdad que sí, y vosotros que sois conocedores de primera mano de cómo estaba la cofradía, donde tenemos, bueno, y seguimos teniendo el local de la antigua Casa Hermandad, que está bastante escondido dentro de las Malaguetas. Es un barrio o una zona residencial muy particular, porque los barrios acostumbrados o más cofrades típicos de la zona de Málaga, de otra zona de Málaga, pero sí es verdad que tener esa visibilidad dentro del entorno y de lo que es el propio del barrio, aunque estemos en una zona ya, como tú dices, de salida hacia la zona del parque, pues nos ha hecho bastante más visible y bastante más impregnándonos en la propia vida diaria también del propio barrio y de la hermandad. Tal vez ahora hay una doble mirada, ¿no? Se mira hacia el centro de la ciudad y se mira también hacia el barrio, con la existencia de la Casa Hermandad. También. Recordemos, Jaime, que la Malagueta es un barrio que, hasta que se sitúa la Plaza de Toros allí, hace 140 años, era pues una gran explanada cerca del mar, donde había más pegado a lo que hoy es la playa, una zona portuaria pesquera,
pero es realmente a mediados de los años 50 o a mediados del siglo XX cuando aquello empieza a desarrollarse. Por eso se habla más de zona residencial que de barrio. La Malagueta nunca ha tenido como barrio una identidad, y eso, quieras que no, pues cuando una hermandad como el Descendimiento llega en el último tercio del siglo XX a un barrio que está desarrollándose, a un barrio de Torres Altas, que lo último que aceptan es esa historia barroca o esa historia manierista, pues es muy complicado. Sobre todo porque no tenía, primero, ninguna tradición cofrade en el entorno. Segundo, porque la propia capilla como tal del Hospital Noble, donde estamos radicados, fue hasta los años 69 la parroquia que tenía la Malagueta, como tal, hasta que ya San Gabriel se construyó. Y después porque el aluvión de personas que, digamos, habita en la zona de la Malagueta, muchas de ellas son fuera de Málaga. Entonces esa tradición social, etcétera, no la tiene impregnada como tal los que venimos de otra zona de Málaga o nacidos en otra zona de Málaga, que sí, bueno, yo he estado en el entorno del Cautivo, de la Soledad de San Pablo, Zamarrilla, donde eso mismo te va impregnando desde pequeño, ¿no? Y también es importante esos colectivos religiosos que hay en torno a la parroquia. Pues por suerte o por desgracia, la parroquia de San Gabriel tiene mucha vida, pero no es precisamente una vida dentro ha cambiado, efectivamente. Positivamente. A los inicios eso es. Era más complicado porque los colectivos o las fuerzas que había dentro de la parroquia no eran especialmente cercanas a los cofrades. Ha ido cambiando mucho. También eso es una labor de la propia cofradía. También es verdad que con la incorporación el nuevo párroco, que lleva un año y pico, don José Ferrari, la verdad que por su trayectoria también cofrade, claro, que la vertiente cofrade, nos está ayudando, y la verdad que magnífica las relaciones que mantenemos, que siempre ha sido muy buena, pero ahora más en el tema. Nos comprende también la necesidad de muchas veces y el entorno, que no nos acompaña en ese sentido, pero sí es verdad que el párroco pues está poniendo mucho de su parte. De hecho, una de las medidas, que el año pasado fue la primera, es que los oficios los pasó de por la tarde, del Viernes Santo, al mediodía, para que pudiéramos asistir los hermanos del Descendimiento antes de empezar nuestra estación de penitencia. Estamos hablando de esas dificultades, digamos, de localización que presenta el barrio, y estamos reparando en que han tenido que pasar casi 50 o 60 años para que empezar a recuperar una normalidad y un afecto por nuestras tradiciones, nuestra valoración de lo local, pero sin embargo vosotros estáis poniendo todos los medios, porque sois probablemente una de las hermandades que mayor número de actos expositivos, culturales, sociales, estáis haciendo en la Casa Hermandad desde que esta se abrió a los hermanos y al barrio en general, porque esa es la idea principal de todo esto. ¿Cómo planificáis y gestionáis esta programación? Y te iba a preguntar, por seguir, después de Nación Belén, que fue la exposición que se clausuró después de la fiesta, ¿qué tenéis pensado para este año? Pues mira, os voy a dar más o menos una premisa, porque este año, como tú bien sabes también, por la conferencia que nos diste en nuestra Casa Hermandad de Castillo de las Truchis, sabes que hace 75 años de la ejecución de nuestra titulada de la Virgen de la Angustia por parte del taller Castillo de las Truchis. Tenemos ahí esbozado un poco en un proyecto a lo largo de los próximos meses de hacer una exposición específica en torno a nuestra titular. También estamos preparando para los próximos cultos de septiembre, de hacerlo en la parroquia de San Gabriel, lo que es el triduo como tal, a finales de septiembre, y también de coger y hace una serie de conciertos. Entre ellos ahora va a haber un concierto el día 21 de marzo, un concierto de Cuaresma en la parroquia también de San Gabriel, ¿no? Y con la banda de la Cruz de Humilladero. Y bueno, pues una serie de conferencias y etcétera. Uno de los proyectos, cuando accedí, además fue coincidente la inauguración de la Casa Hermandad con mi entrada como hermano mayor, era de darle una vitalidad y una vida a la Casa Hermandad, ¿no? Pues no entendía yo de tener unos espacios que no tuvieran un uso continuo, y hemos estado pues logrando poco a poco pues y haciendo distintos tipos de eventos, tanto más cultural como más religioso o más de encuentro social, ¿no? Si nos vamos a la parte patrimonial de la cofradía, hemos visto en los últimos días esa presentación del guión sacramental de Salvador de los Reyes. ¿Tenéis algún otro proyecto en camino en esta Junta de Gobierno? Y sobre todo un elemento importante, que es la situación actual y futura del trono de la Virgen.
Sí, bueno, lo que estaba el estreno, digamos, principal y casi único que vamos a poder tener, porque también es verdad que nos condiciona un poco ahora los inicios en esta primera etapa de la Casa Hermandad y los gastos que conlleva y de salir de una obra, etcétera, etcétera. Un manto, un terno, no más que un terno, es un manto bajo diseño del taller de Juan Rosén, que lo estrenará Dios mediante la Virgen de Santo Sudario el Viernes Santo, ¿no? Que lo presentaremos precisamente unos días antes o en el traslado, aprovecharemos el traslado de nuestra titular del Santo Sudario para presentar el manto como tal, un manto más de capilla. Y después es verdad que estamos, uno de los proyectos que quizás se lleve a cabo en los próximos meses, ante la desaparición de Eloy Tella, que era la persona que teníamos en mente y estaba ya esbozando un poco la idea de retomar el proyecto de todo en conjunto, ¿no? De lo que era la terminación del trono de María Santísima de la Angustia, era el tema de los bordados, de darle otro carácter a ciertos elementos que faltan todavía por ejecutar del trono y llevarlo a un próximo cabildo, pero bueno, eso es un poco la fase que se hará casi lo último de esta legislatura que finaliza en el año que viene. Nos vamos a ir al Viernes Santo. Tú has manifestado de una forma muy clara, me imagino que es el sentir de la Junta de Gobierno de la Cofradía, que a vosotros el recorrido nuevo os viene muy bien, os viene mejor. Sí. Reduce en tiempo, reduce en metros, podéis salir más tarde. Este año la única novedad en ese sentido es el paso por Calle Cañón. ¿Se debe a algo en particular? ¿A algún ahorre de tiempo, de metros, de estética? Más por estética y por no hacer el mismo camino, casi el mismo camino de ida como de vuelta, ¿no? No pasa dos veces por la misma calle, por el tramo de calle Existe, a la altura de la Abadía de Santa Ana, sino sencillamente, pues bueno, más por estética y por cambiar un poco salirnos un poco del entorno de la plaza de la aduana, donde está preparándose la cofradía hermana de Sepulcro y también viene la cofradía del Amor detrás y entonces hemos optado por andar prácticamente lo mismo que hemos hecho toda la vida desde que estamos en la Malagueta y entrar por calle Cañón y ya coge calle Ciste buscando Duque de la Victoria. Podemos cambiar ya de tercio, ¿no? Sí. Porque del descendimiento podríamos seguir, pero vámonos a la otra... Podemos seguir con los profesionales, pero desde otro lado. No dejamos ese recorrido, porque también tenemos que hablar contigo de tu parte de presidente de la Comisión de Sillas y Tribunas. Aquí yo creo que hay algo que este año va a estar muy de moda, sobre todo cuando empiecen a cargársele las sillas a los abonados, que es esa inclusión o ese cargo este año extra del 21% del IVA. Sí. Es una gestión muy complicada porque es de cara al abonado pagar un 21% más, porque un abonado normalmente no tiene un abono, tiene muchos más. Estamos hablando de que hay familias que van a tener que aumentar mucho ese gasto. ¿Cómo los estáis o cómo estáis trabajando hacia los abonados para tratar de paliar la parte crítica en este elemento, en este punto? Bueno, yo la verdad que agradezco porque, bueno, pensó en Pablo Atencia y Pedro Ramírez en mí en septiembre, que me convocaron y me ofrecieron participar en el proyecto de la Comisión de Silla y Tribuna y coordinar y seguir andando en ese proyecto tan ilusionante. Es verdad que era una situación que había rumores desde hace algunos años de que más tarde más temprano Hacienda o la agencia tributaria en este caso podía entrar en este tema, ¿no? De hecho, en el 2006-2007 hubo también un informe como tal, se paró desde digamos, estancia de Madrid, creo que en su momento, y ahí se quedó en el cajón y bueno, pues a través, parece ser, de una cofradía de Murcia que hizo una consulta en el año 2016, salta otra vez el tema y cambia de criterio la agencia tributaria y entiende que es un espectáculo que se está dando en la vía pública y que está sometido al 21%. ¿Se ha planteado desde la agrupación de cofradías en algún momento llevar a cabo la medida que, por ejemplo, sí se ha hecho en Cádiz, que es
no repercutir ese 21% a los abonados, sino a las propias hermandades, las hermandades hacer que el abonado no tenga que pagar ese 21% más. No se cabe, y perdona que intervenga, por la subida que ya sufrieron los abonos el año pasado. Claro, hubo subida, hubo un reajuste, porque hubo también una parte pequeña también, hay que decirlo, de a los abonos que sufrieron, o sea, lo que tuvo una bajada de lo que es el precio como tal, ¿no? Pero la mayoría es verdad que se hizo un reajuste de 5 tramos, se unificó en 5 tramos, tanto las tribunas como las sillas, según en las distintas zonas donde estén ubicadas. Y la verdad es que no tenemos la capacidad ahora mismo, con la inversión que está haciendo la agrupación para, digamos, adaptarnos al nuevo recorrido oficial, no podíamos asumir, bueno, tampoco nos planteamos en este momento, porque entendemos que una vez que hagamos la liquidación del IVA en el mes de abril, pues podamos estar pensado, incluso en conjunto con los demás consejos, federaciones y agrupaciones del resto de Andalucía, de hacer un recurso porque entendemos que la repercusión o el IVA de cultura del 10% o que estamos exentos como tal, ¿no? Como somos entidades sin ánimo de lucro y como tal no creo que... Pero es verdad que no podíamos asumirlo económicamente las cofradías. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte, y vamos a ir muy rápido, con respecto a los problemas del año pasado, con el abonado especialmente, se produjeron pues diáspora de abonos que estaban juntos y se separaron. Las vallas también causaron, en algunas partes sí, en otras no, bastante discrepancia. En una se separaba mucho el público, en otras se mezclaba con el abonado. Luego tenemos el tema de unas tribunas que a lo mejor no guardaban el decoro para la conmemoración, como pueden ser las de la Plaza de la Marina o la esquina Larios Martínez. Tenemos las sillas de plástico, es decir, una serie de anomalías o irregularidades que pretendo o pensar que se están solucionando o van en vía de ello. ¿Cómo va todo ese trabajo? Pues ese trabajo va bastante adelantado. En los próximos días, de hecho mañana tenemos una reunión con distintas áreas municipales para ir avanzando en todo ese proyecto de mejora que entendemos, y de primer día somos los propios, desde la agrupación, somos críticos, que bueno, no fue la mejor forma o dentro de las circunstancias, porque hubo también temas ajenos a la propia agrupación de las obras de la Alameda, el entorno, etcétera, etcétera. Este año, bueno, nos hemos encontrado los de calle Prín, calle Torregorda, veremos a ver cómo se soluciona, pero todo el tema de los temas de sillas de plástico, ya están todas las vallas completas para cubrir todo el recorrido. ¿Homogéneas? Homogéneas. Todo el tema, y en color también cambia. O sea, eso te iba a preguntar, ya no es el azul, ¿no? No, va a ser el bordeo. Un bordeo, bueno, lo decidió la Junta de Gobierno. Había quien entendía que había que darle más oportunidad al azul, pero bueno, al final pues fue una decisión de la Junta de Gobierno de volver a un color y acerca del enclave Plaza de la Marina, ¿alguna novedad también importante? Porque probablemente sea el enclave que más remodelación necesitaba. Todas las tribunas van ahí con una decoración que el año pasado, por tema de tiempo, no dio tiempo a ejecutarlo como tal, y entonces van ahí todos panelados con una serie de colores más, el entorno va a ir bastante más mejorado estéticamente y funcionalmente también. Bueno, no es algo que dependa tanto de Manolo Torres como del propio enclave, la Plaza de la Marina. La veremos, probablemente se mejore, pero el entorno en sí, esto es cuestión personal, tiene muy complicado. Pues eso, sí, que acabe siendo agradable para el profesional, pero es cuestión de tiempo y de acostumbrarse. Que también el primer año que todo, porque lo que íbamos discurriendo, por ejemplo, nosotros el Viernes Santo, de cambiar de la zona de la Alameda a entrar a la zona de la Plaza de la Marina, pues bueno, te queda un poquito así, poco fuera de juego, ¿no? No era una zona. Después es verdad que la entrada hacia calle Molina Lario, en el entorno de la catedral, pues era un entorno más acogedor. Yo creo que la Plaza de la Marina no lo tapa ni David Copperfield, pero es prácticamente imposible. Aún así te deseamos toda la suerte del mundo para tu cometido personal de tu cofradía y para tu cometido de la agrupación de cofradías, porque seguramente tu suerte será la de todos los malagueños. Pues eso espero, y muchísimas gracias. Has cometido una empresa complicada. Complicada, la verdad que sí. Mucho ánimo. Muchísimas gracias, Manolo. Buenas noches. Jaime, nos vemos la semana que viene, miércoles de ceniza. Pues sí, ya estamos ahí, en la Cuaresma. Ya entramos. No queda nada.
Te vamos a dejar con unas imágenes del Señor del Descendimiento en esa curva hacia calle San Agustín, desde calle Cister, y te emplazamos a vernos de nuevo la semana que viene. Como siempre, sé libre y sé feliz. Buenas noches.